Hola, hola, en directo un lunes más con esta sección de la sexualidad. Y nada, bienvenidas, bienvenidos, soy Luana Salvador y vamos a hablar hoy con Marta Catalán, que es una persona que me parece muy interesante por todo lo que hace. Y bueno, y en breve espero que esté por aquí y podamos hablar con ella. Sabéis que estas mini charlas, que siempre intento que sean de unos 20 minutos, pero nunca es real, pero la idea es que sean así cortitas, lo que me interesa es traer a personas, profesionales, mujeres, que estén relacionadas con el mundo de la sexualidad desde diferentes puntos de vista para aportar esa amplitud a todo eso que es la sexualidad, que es enorme. Marta ya está aquí, vamos allá. Conectando. ¿Bien? Uy, ¡Uy! ¡No te veo! a ver ¡Ahora te ahora. veo! Ya a ver qué tal me oyes. Te oigo perfecta. Oh, qué bien, qué alegría. No sabes qué alegría me das, porque el otro día tuve que dejar un directo ahí colgado, que de hecho lo haremos mañana Ah, porque, sí, porque lo vi. mi móvil se acoplaba a los altavoces. Bueno, hasta que supimos que era mi móvil, porque la que se veía duplicada era la otra persona, en fin. Madre mía. Un desastre, pero aquí estamos. Siempre pasa algo, no pasa nada. Yo Sí, en un sí, directo casi me sí. ahogo, contigo creo que otra vez también no sé qué pasó. Algo pasó también, pero no recuerdo qué era. Sí. No importa, nada, se te oye y se te ve estupenda, creo que a mí Genial. también, si alguien nos Sí. puede confirmar todo, pero yo diría que sí, al menos yo a ti, perfecto todo, así Yo que también. Y lo mejor es que te oigo y tú te oyes bien. Entonces estoy, vamos, súper satisfecha de mi resolución del asunto. súper. Qué guay, bueno Marta, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. A ti por invitarme. La verdad que, bueno, tenía muchas ganas. He dicho que ya habíamos hablado, pero bueno, como somos Mm. las dos de palabra fácil, creo que se nos quedaron unas cuantas cosas en el tintero. Seguro, total. Y a ver, y hoy seguramente se nos van a quedar igualmente, pero bueno, al menos aportar cositas yo creo que ya es interesante. Y nada, Claro te que estaba sí. presentando así rápido, pero yo creo que te presentarás tú mejor. Yo de ti puedo decir que eres Marta Catalán y que eres ginecóloga integrativa, que trabajas también con terapia neural. Y esto ya nos lo explicarás lo que es, si quieres ahora en la introducción contarlo un poco, porque yo creo que mucha gente no sabrá qué es. Así que adelante. Tú te me has quedado congelada, no sé si soy yo, tú. ¿Qué ha pasado? A ver, ahora, yo es que te he dejado Ahora, de ahora, ver. ahora. Ahora, Ya vale, está. ya está, solucionado. Bueno, me presento. Bueno, pues como tú bien has dicho, soy Marta Catalán. De formación soy médico, ginecóloga y luego, pues bueno, me picó, bueno, la curiosidad sobre lo alternativo a lo convencional sería, ¿no? Siempre me ha picado desde, yo creo que desde pequeña. Y mis propias compañeras y compañeros de la carrera ya sabían que yo, pues iba, o sea, por un lado, ¿no? Durante, como se suele decir, de día estudiaba una cosa y de noche otra, ¿no? Bueno, para mí realmente lo que es la medicina convencional y lo que se conoce como alternativo no están para nada peleados, pero sí que es cierto que, bueno, se estudian de momento, lo que tenemos es que se estudian por vías distintas, ¿no? Entonces, pues bueno, acabé la carrera, hice la residencia como ginecóloga y obstetra y realmente me he dedicado pues más de 12 años a trabajar en un hospital, pues bueno, atendiendo partos y haciendo lo que un ginecólogo se entiende que hace, ¿no? Y después, pues bueno, hace 3 años empecé a estudiar el tema de la terapia neural, que bueno, así explicado muy resumidamente, pues básicamente es hacer, o sea, a nivel práctico, infiltramos con agujas muy chiquititas, tipo las de acupuntura, y lo que infiltramos es un anestésico que se llama procaína, pero que no lo utilizamos con fines anestésicos, sino que lo utilizamos porque lo utilizamos a dosis muy, muy bajas, casi homeopáticas, hay quien dice, ¿no?
Y básicamente con esta sustancia aprovechamos las propiedades que tienen las dos moléculas o las dos sustancias en las que se divide cuando lo introducimos, cuando lo pinchamos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues con esto reseteamos de alguna manera el sistema nervioso autónomo. Y entonces, para que no sepa muy bien qué es el sistema nervioso autónomo, básicamente es el que se encarga del correcto funcionamiento de los órganos, de todas las actividades involuntarias, como puede ser la frecuencia cardíaca, la respiración y muchas otras cosas. Con lo cual, pues tiene mucha importancia y tiene mucha aplicación clínica. Y luego, pues bueno, como me seguía picando la curiosidad, bueno, el tema de la terapia neural, yo creo que es, para mí me está aportando, me ha aportado muchas gratificaciones. Pero bueno, aparte de eso, pues me dedico también a estudiar osteopatía para amplificar un poco también el tema de cómo explorar a mis pacientes, que ahora ya no solamente son mujeres, aunque en su mayoría sí lo son, pero bueno, un poquito más o menos sería eso, a lo que me No, dedico no. ahora. A mí me parece fascinante y por eso esta es una de las razones por las que yo contacté contigo, porque me parece mucho más amplio que una simple consulta de ginecología a lo convencional, vamos a llamar, Ujú. y que yo creo personalmente que es tan importante que esto empiece a cambiar un poco, ¿no? Por eso de que no somos personas con órganos que se pueden poner en cuadraditos y ya, sino que hay una conexión de todo el cuerpo que influye y aunque estés más centralizada en una zona, ¿no? Que puedas observar que otras partes de tu cuerpo, la mente, emociones, ¿no? Tienen influencia en todo esto y en cómo nos sentimos. Así que me parece súper y yo creo que lo que voy a hablar más contigo es eso, cómo la ginecología trata la sexualidad desde esa integridad, o sea, la perspectiva que tú le das, vaya, ¿no? Entonces, para mí, muy importante también tenerte por el hecho de que yo siempre digo en terapia y en todas las formaciones que doy, que para mí somos tres grandes profesionales los que deberíamos estar en la vida de todas las mujeres, y ahora me centro más en las mujeres, porque creo que son básicas en cuanto a la sexualidad, ¿eh? Que no digo que otras profesionales no deban estar, pero creo que la figura de la sexóloga, ginecóloga y fisio de suelo pélvico, creo que es esencial que una mujer tenga ese kit, ¿no? Sí, de salud sexual en su bolsillo o en donde sea, ¿no? En su en bolso, en donde su mesita, sea. en donde sea. Pero creo que es muy vital. Entonces, sí que es cierto que la figura de la ginecóloga quizás es la que como mujeres desde el minuto uno, bueno, minuto uno, ¿no? Cuando te viene la regla ya te dice, este profesional ya vas a saber quién es, ¿no? Porque vas a tener revisiones y es cierto que la sexóloga, bueno, ahora estamos apareciendo un poquillo más, pero realmente la fisio de suelo pélvico era como que tampoco existía y yo creo que es importante por eso, porque es como la conjunción de cosas que realmente te dan como toda una visión muy amplia de la sexualidad, ¿no? Entonces, ahí, por eso, repito, me interesabas tú por ese modo integrativo que yo tengo de entender un poco lo que es la salud. Entonces, ginecología integrativa. ¿Qué significa? ¿Qué haces? O sea, ¿qué significa o qué haces tú en la consulta cuando te viene una persona y te dice, bueno, tengo una revisión, ¿no? ¿O qué haces? ¿Qué haces? Pues bueno, yo lo explico un poco porque de hecho, claro, al final apareces, bueno, cuando ya empiezas a aparecer en una búsqueda como ginecólogo, claro, hay quien va a buscar un ginecólogo convencional, ¿no? Con la historia que nos han metido también de la revisión, ¿no? Yo quiero una revisión. Y entonces, en ocasiones, claro, yo digo, bueno, pero porque claro, es diferente la persona que busca un profesional o que ya viene referida por otro profesional y sabe un poco, como diría yo, de qué coge o a qué es mi consulta, que la persona que de entrada busca un ginecólogo para hacerse una citología, pongamos, ¿no? Entonces, claro, yo, para empezar, generalmente mi primera visita ya dura 1 hora y media. O sea, yo estoy 90 minutos, de los cuales casi 1 hora la utilizo en hablar con la persona. A ver, en ocasiones, pues yo qué sé, si de hecho me ha venido alguna niña o alguna persona muchísimo, muy joven, ¿no? Que no tiene una historia tan larga quizá, y entonces utilizamos algo menos, pero si no, 1 hora casi se me va en la historia.
Después, pues, ¿qué hacemos? Generalmente, pues una exploración, ¿no? Porque yo creo que es muy importante primero saber, es decir, tú vienes porque tienes un síntoma, pongamos, ¿no? O sea, yo de entrada digo, bueno, revisiones, yo hago una revisión porque casi todos tenemos alguna cosa de la que renqueamos o podemos mejorar, ¿no? De nuestra salud. Pero bueno, generalmente vienes por un síntoma. Entonces, lo primero que yo te pregunto es, pues bueno, ¿por qué vienes, ¿no? ¿Qué síntoma tienes? Y después, bueno, pues ya empezamos a ahondar. Aparte del síntoma, es muy interesante saber por qué es lo que tú quieres cambiar, ¿no? Porque es interesante que hay gente que, bueno, pues tengo esto, pero bueno, en realidad a mí también me gustaría cambiar esto, o esto en realidad no me molesta tanto, bueno. Entonces hacemos una historia que va desde el propio nacimiento, ¿no? Básicamente, o sea, hay gente que se queda muy sorprendida cuando pregunta, bueno, ¿tienes hermanos? Y tú naciste por parto o por cesárea. El otro día una chica que de hecho, ya había ido con muchos compañeros y tal. Ya, es la primera vez que me preguntan esto. Digo, pues es interesante, ¿no? Entonces, vamos haciendo una fotografía de la persona que tengo delante con lo que ella me va contando, ¿no? Y después vamos a lo que ella quizá no, o él, ¿no? Pero generalmente ella, que es lo que más me dedico a ver, me cuenta su cuerpo, ¿no? Es decir, una exploración que generalmente es, bueno, pues desde el punto de vista osteopático, una exploración corporal para ver realmente cómo se mueve todo, dónde puede haber un problema. Y después de esto, pues en ocasiones sí que se puede hacer, a veces puedo hacer una ecografía, en ocasiones puedo pedir alguna analítica o una citología si realmente ¿no? se lo requiere la situación. Y a partir de ahí, pues planteamos un posible tratamiento y ya empezamos con él, ¿no? Que generalmente pasa pues por algo de osteopatía, en otras ocasiones utilizo la terapia neural y muchas veces también pues doy consejos, ¿no? Sobre tema dieta y tal, que también me he metido un poco con el tema de la nutrigenómica, ¿no? Entonces, un poco es un trabajo de poder armonizar diferentes esferas de la vida de la paciente que viene, ¿no? Y me preguntabas, bueno, ¿qué cabida tiene la sexualidad o qué visión damos, ¿no? Un ginecólogo integrativa en la sexualidad de una mujer, en este caso. Pues básicamente es un pilar fundamental de la salud, ¿no? Y yo esto es algo que realmente he adquirido a posteriori, ¿no? En mi formación más convencional no he aprendido nada de sexualidad, así como, bueno, nada, no diría nada, pero de sexualidad sí, pero quizá de sexología o de cómo orientar ciertas cosas, pues no. Y entonces, bueno, pues ha sido a raíz de hacer algún otro tipo de formaciones, de leer, de ver otro tipo de cosas que bueno, piensas que ahí también hay un filón, ¿no? Y que realmente es otro de los pilares fundamentales de la salud de una persona, ¿no? La física, la psíquica, la social y la sexual es algo muy importante. Claro, es que yo pienso en mi experiencia propia y en experiencia de amigas o incluso personas que vienen a la formación también y te cuentan, ¿no? Y es la figura del ginecólogo como algo tan importante de revisión, de que, bueno, es una parte muy íntima, de que esa persona de allí se expone totalmente, ¿no? Y como cada persona lo vive de manera diferente. Sé que hay mujeres que, bueno, no les supone ningún tipo de, ni de vergüenza, ni de pudor, ni de nada, y otras personas que sí. Y además que pueda haber este pudor, es lo que hayan podido vivir, ¿no? Porque a mí también me viene mucho a la cabeza personas que quizás tengan pues un vaginismo o han sufrido abusos. Entonces, claro, cómo tratar a esa persona, para mí creo que es muy importante que el trato tiene que ser diferente. Y yo, como persona que he ido, en ningún momento jamás me han preguntado, vale, que a lo mejor no es una pregunta directa, ¿no? He sido abusada, quizás no, pero bueno, no han indagado en eso, lo que tú contabas, ¿no? En esa historia de quién eres, por qué estás aquí, qué te ha ocurrido, sientes vergüenza para esto, ¿no? O sea, es una revisión realmente de una zona íntima y a cada persona le puede afectar. Entonces, pienso que realmente aquí hay un gran vacío y una cojera espectacular en ese sentido Lo de, hay. madre mía, no sé, es como alguien me decía, ¿no? Es que voy a la ginecóloga y es como si voy a la revisión de los dientes, en el Sí. sentido de voy a abrir ahí una parte de mi cuerpo, que bueno, una es la boca que todo el mundo más o menos ve, aunque ahora, bueno, ahora ya no, pero vamos, más o menos ve, pero claro, o sea, estoy abriendo aquí mi vulva y vas a ver mi vagina, ¿no? Entonces eso no es como abrir la boca. Entonces
pero sí que se vive la consulta de la misma manera, ¿no? Venga, siéntate aquí, abre la boca, venga, siéntate aquí, abre las piernas, ¿no? Entonces creo que ahí el cuidado que se está generando a nivel médico, por eso creo que lo que haces tú es muy, muy valioso en ese sentido, porque tenemos que empezar a tratar a las personas un poco diferente, ¿no? Y tener en cuenta quién Sí, son. yo creo que en esto que comentabas, ¿no? La trilogía, la Trinidad, no sé cómo lo has dicho, Ujú. ¿no? El ginecólogo, el sexólogo y el fisiosteópata de suelo pélvico deberían de ser un básico, ¿no? Y realmente yo, desde que me he introducido un poco más en, bueno, pues también en redes, que es maravilloso la cantidad de buenos recursos y de cosas súper valiosas que comparte la gente. Mira, aquí Claro. estaba Sí. Rosaura Delgado, que es una de las personas que también me impresionó mucho todo el trabajo que hace, ¿no? Sí. Y viendo esto, o sea, a mí por un lado me parece que estamos viviendo un cambio de paradigma, porque realmente, o sea, a nivel de fisio, osteópata, de suelo pélvico, es que ahora se está haciendo un trabajo brutal y súper específico y al mismo tiempo holístico, es decir, relacionando el suelo pélvico con muchas otras esferas y me parece alucinante. Y luego, por otra parte, evidentemente las sexólogas y los sexólogos que también están ahora, pues de alguna manera, siendo más visibles y poniendo en valor su trabajo, ¿no? Y bueno, los gines estamos un poco ahí rezagados, ¿no? O sea, quiero decir que, bueno, el gremio médico al final muchas veces o en ciertos aspectos, pues a veces queda más anclado en ciertas cosas. Y bueno, yo también veo que hay compañeros que están bueno, evolucionando en este sentido y, bueno, estoy esperanzada en que vayamos hacia otro tipo de modelo, ¿no? Que creo que es Sí, sí, necesario. sí. Total, sí, Rosa, ahora que has nombrado aquí de las mujeres con dolor van acojonadas y eso no puede ser, que necesario este directo. Sí, es que es así, claro, yo lo pienso. Sí, sí, Por sí. ejemplo, ¿cómo tratas a una persona con vaginismo? Bueno, si lo resumo muy rápido, vaginismo significa que la persona siente tanto dolor que una exploración es casi imposible de realizar porque no entra nada en la vagina. Entonces, ¿cómo gestionas esto? Pues mira, para empezar, bueno, en ocasiones sí que algunas mujeres han venido por este motivo y en otras ocasiones pues vienen por otro motivo y resulta que cuando llega el momento de la exploración, bueno, es que yo tengo, pero además como una cuestión muy que cabe resaltar que el vaginismo no es una contracción voluntaria, esa es la mierda, ¿no? Por decirlo malamente, Sí, pero sí. básicamente es que es una contracción involuntaria y la mujer no puede tener un control sobre eso bueno, y es muy doloroso, muy frustrante porque además hay muy poca comprensión y muy poca información al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos este tema? Pues para empezar, teniendo una radiografía completa y de alguna manera dejando que sea la propia mujer la que vaya teniendo control sobre todo, es decir, yo sobre todo he atendido pues mujeres con vaginismo tras partos, tras algún tipo de cirugía, pero bueno, he tenido de todo, pero bueno, sobre todo tras este tipo de temas, ¿no? Entonces, lo primero es, vamos a ver, vamos a quitarnos el miedo inicial de, o sea, yo voy a estar con un espéculo aquí subida y en cuanto me dejes voy a intentar meterte un espéculo. No, 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 o sea, es que básicamente hay muchas cosas que vamos a explorar antes que meter un espéculo en la vagina. Entonces, llegará el momento, si lo tengo que poner, pues bueno, inicialmente hay, pues eso, una historia detrás y ya una relación de confianza y después, según el tipo de síntoma o de severidad o de cómo se sienta esa mujer, pues bueno, cuando vamos a explorar, primero exploramos todo el cuerpo, porque desde la osteopatía vemos que muchas veces, o sea, no prestamos, o sea, me duele el brazo y vamos al brazo, sino que muchas veces el brazo es lo de menos y al final el origen está en otro lugar, ¿no?
Pero bueno, hacemos una exploración general y si llega el momento en el que tenemos que ir a ver una cicatriz, a valorar un suelo pélvico, a ver lo que sea, pues bueno, vamos hablando, es decir, es una comunicación constante, ¿no? Es decir, una vez que hemos acabado esta exploración, bueno, ¿te parece que ahora hagamos? ¿Quieres que lo dejemos para otro día? E incluso cuando estamos en la exploración, esto era algo que ya yo misma ya hacía cuando estaba en una ginecología convencional y me consta que mis compañeras también en el Hospital del Vendrell, que es un super hospital, en el que estaba también, es decir, en ese caso creo que éramos bastante respetuosas, básicamente porque sí, es ponerte, yo muchas veces digo, yo ahora estoy en el rol de gine, pero yo también soy paciente. Entonces yo sé cuando estoy haciendo una ecografía que cuando voy a mirar un ovario molesta más. Yo sé que cuando pongo un espéculo, según dónde está la tensión, te va a molestar más o que si voy a abrir. Entonces siempre digo, ahora vas a notar tensión, ahora lo abro un poco más. Entonces hay una comunicación y creo que la sensación de tener en cierta manera el control de lo que está pasando ahí abajo, pues bueno, hace que se produzcan cambios importantes. Sí, eso que has dicho me parece fundamental, el que la ginecóloga en este caso vaya como contando un poco lo que va a hacer, porque esto muchas veces tampoco no ocurre, es como eso, ¿no? Tira, te abre las piernas y tú no ves nada, porque claro, encima estás en tu posa ahí como Sí. estirada y es, madre mía, o sea, no sé lo que está pasando. Cuando ya lo has hecho un par de veces o ya sabes lo que va a pasar, pero igualmente nunca está de más, ¿no? No, pero además la sensibilidad que uno tiene y luego lo que te hacen, o sea, a nivel de útero, de cuello de útero, de vagina, la sensibilidad que se tiene no es como si te van a pinchar un brazo. Es que es diferente. Y además depende de la mujer y si encima hay un vaginismo o algo, pues es que todavía es mucho más, ¿no? Entonces, describir un poco la sensación, es decir, yo de alguna manera, entre comillas, me vanagloriaba de que realmente a mí poniendo un DIU nunca nadie se me ha mareado. Y no lo digo, "Ah, habré tenido suerte", y seguramente que a muchos compañeros les pasa lo mismo, pero el kit de la cuestión básicamente está en, de alguna manera, mantener una comunicación, es decir, bajar ese tono de este sistema nervioso autónomo que es cuando tienes miedo, te pones tenso, te sudan las manos, o sea, te están poniendo un DIU y es que yo me he puesto un DIU y sé lo que se siente, ¿no? Esa sensación cuando te tocan el útero es una cuestión como muy interna, ¿no? Entonces, creo que anticipar de alguna manera, pues, o ahora, o sea, cosas tan tontas como te voy a limpiar con una gasa, que puede ser algo, o sea, es que es áspero, es desagradable, pero si tú ya lo estás viendo, ya Claro. sabes, estás anticipando, esto es lo que vas a notar, esto es lo que te va a molestar. Si te molesta mucho, sacamos la gasa, si ahora necesitas parar, paramos, es decir, que haya un cierto control, porque al final el sentirse invadido y en una parte tan íntima, yo creo que, bueno, pues genera muchos problemas luego Sí, 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 también emocionales, ¿no? Que vosotras sí, también sí. los veréis. Sí, sí, no, no, pero yo siempre lo digo, la información es poder y en ese sentido, ya no para que tú sepas, pero para que te estén contando, voy a hacer esto, me parece, es que básico, básico. Sí, sí. Y luego quería preguntar también otros temas como, por ejemplo, dolores de regla. O sea, ¿cómo puedes tratar esto? ¿Esto aquí incluyes la terapia neural o vas por otro lado? Porque esto también es muy Mira, habitual. depende, los dolores de regla, o sea, de no ser que haya un factor determinante, que yo he visto gente, por ejemplo, que me rompí o sea, tuve una lesión de cadera y a partir de ahí me empezó a doler la regla, o cosas así. Los dolores de regla suelen responder bastante bien a cambios de alimentación y a veces ciertas suplementaciones, ¿no? Porque a veces también hay un gran desconocimiento sobre lo que comemos y a veces tenemos la sensación de que hacemos una dieta saludable, pero la misma dieta en general, o sea, puede no servir para todos. O ahora temporalmente a ti en concreto, pues estar tomando 4 piezas de fruta al día, pues no te va bien. O yo qué sé, o ciertas cosas, ¿no? O ahora mismo eres vegetariana y llevas una dieta bastante saludable, pero es que resulta que estás deficitaria de ácidos grasos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso en general suele responder bastante bien al tema de alimentación. Y luego, muchas veces también hay algún tipo bueno, de actividad o de campo para actuar a través de la terapia neural, ¿no? Porque el útero es algo que guarda muchísimas memorias, ¿no? Y raro es
la mujer, que sobre todo si has sido madre o has tenido algún aborto, que no quede algo y a veces a nivel emocional o nivel psicológico, ¿no? A nivel emocional y nivel psicológico, las personas han tenido un buen tránsito, lo han trabajado y demás, pero los tejidos guardan memorias que a veces ni somos conscientes, ¿no? Y en ocasiones pues ahí queda y con el tema de la terapia neural también se desbloquean muchas cosas. Claro. Pero bueno, que es interesante, ¿no? Lo que cuentas que, por ejemplo, yo me voy, es que lo estoy comparando todo el rato con la ginecología convencional, ¿no? Que lo típico es dolor de regla, tómate las pastillas anticonceptivas y es, no tengo más opciones. Entonces, o Ya. sea, qué necesario es lo que tú dices, ¿no? Que hay muchísimas otras cosas que influyen. La comida es esencial, por supuesto, sí, sí. Bueno, es que eso es todo un campo. A ver, déjame mirar preguntitas que quizás me han llegado por aquí. Bueno, sí, contabas en otro directo que me pareció espectacular, que si alguien no lo ha visto, creo que se llama David. David Viñas, Sí, bueno, sobre este terapia directo, neural. este Sí, directo que tienes lo recomiendo, por favor, ir al canal de Marta y verlo porque es espectacular. Porque habláis sí, también de la relación que tiene la mandíbula con la pelvis, que me parece también, sí, sí, o sea, en formación sí, sí, sí. esto, cuando hablo de la pelvis, de la cadera y hacemos a través del movimiento, lo hacemos desde otro sitio, ¿no? Pero como el movimiento es necesario para que la cadera se mantenga flexible, ¿no? Y que realmente es unos cuantos huesos muy potentes en la mujer, ¿no? Pero claro, ¿qué relación tiene con la boca? ¿Qué nos puedes contar? Pues esto os puedo contar un poco. A mí al principio me tenía también alucinada, ¿no? Primero que la boca tuviera el secreto de tantas cosas, porque, bueno, la boca por un lado a nivel de los dientes, o sea, los dientes son como pequeños órganos que están dentro de la boca, es decir, dentro de cada diente hay una representación de de muchos tipos de tejido celular, es decir, incluso en la pulpa tenemos células que son pluripotenciales. Cada diente tiene su propio nervio. Y bueno, pues tiene una serie de conexiones brutales a distancia. Es decir, que hablando de terapia neural, no sé si hablábamos con David eso, que puedes pinchar un diente y pasarse un dolor de rodilla, ¿no? Y esto lo hemos visto y reacciones muy, muy brutales. Y luego, aparte de los dientes y la relación que pueden tener a distancia, que luego también te diré que son grandes informadores, esto ahora te lo cuento, pero Mm, bueno. Aparte de los dientes, tenemos todo lo que es la articulación temporomandibular, toda la musculatura masticatoria y demás. Entonces, desde la osteopatía sí que se considera que hay varios diafragmas, ¿no? Y los diafragmas básicamente es musculatura que hace como si controlara el resto del cuerpo a nivel, o sea, si estamos en un eje, no estamos rectos, los diafragmas son musculaturas o grupos musculares que atraviesan nuestro cuerpo y lo parten, por decirlo de alguna manera, y regulan un poco también lo que está sucediendo a nivel longitudinal. Entonces, desde este punto de vista, al menos, incluso hay más, pero al menos tenemos tres diafragmas diferentes, ¿no? A nivel de la boca, a nivel el diafragma que conocemos como tal y luego el suelo pélvico. Y estos diafragmas tienen movimiento, todos ellos. El diafragma, bueno, el suelo pélvico, ahora ya lo empezamos a saber más, el diafragma sí, porque si no nos respiraríamos, el propio diafragma no torácico y el suelo de la boca también. Y estos tienen que estar coordinados. Entonces, ¿qué sucede? Que en ocasiones vemos personas con una hipertonía en suelo pélvico que está con un tono súper alterado o incluso vaginismos que pueden tener su origen en la boca, es decir, que haya una contractura brutal o diferentes informaciones a nivel de la boca, ¿no? mm, Y esto, bueno, pues el tema de los diafragmas. Y los dientes como informadores, que esto a mí también me tiene muy fascinada, básicamente se basa en la biodescodificación dental. Y esto, pues bueno, básicamente también fueron dentistas que se dedicaron a mirar cómo personas con los mismos síntomas o mismos problemas tenían afectaciones en los mismos dientes. Entonces, bueno, hay mapas de dientes que nos dicen, ¿no? Si tienes una caries en este diente o realmente se te parte un diente o tal, tiene que ver con ciertas cosas. Y a mí me ha servido, pues en consulta, pues bueno, al hablar de historia, gente que inicialmente pues son más reacios o hacen, o porque inconscientemente no recuerdan ciertas cosas,
al hacer la historia de la boca, pues bueno, decir, es que este diente está relacionado con esto. Y la persona decir, ah, pues es que ahora que lo dices, es verdad, me pasó esta cosa y tal. Por eso son como, bueno, pequeñas historias que tenemos aquí. O sea, un dentista que haya estudiado biodescodificación dental te puede decir, o sea, le enseñas la boca y te dice una de cosas que no veas. No, no, me parece tan fascinante todo esto. Es como, madre mía, se abre un campo de conexiones. Es que es eso, de conexiones con todo absolutamente, ¿no? Madre mía, una pasada. Sí, lo que decías de los diafragmas, a mí lo estabas contando y a mí me resuena mucho con lo que hago yo a nivel corporal. Sí, son los 3 diafragmas que has montado, tienen convalidación, digamos, con los chakras, ¿no? Que siempre decimos chakra 5, chakra 3 y chakra 1, 2 y los conectamos mucho a nivel de sexualidad, porque es como los 3 tienen que estar fluyendo, la mandíbula siempre que nos movemos decimos Qué bueno. mandíbula suelta, ¿no? O sea, para mover la pelvis siempre es como relaja, además de mover la pelvis, ¿no? Que no estés, que te centres aquí, pero no estés así apretando, sino Apretando. como mueve la pelvis y destensa el cuello, destensa la mandíbula, o sea, que sí, todo esto Qué súper bueno. relacionado. Yo me acuerdo una compañera que, bueno, una profesora de hecho del máster de terapia neural, que es profe y es dentista, Cristina Geraskov, que es una uruguaya muy interesante. Esta mujer hacía cursos, bueno, talleres, eran dentro de su clínica dental, que básicamente eran talleres de canto. Y el eslogan era, cantamos o apretamos los dientes. Básicamente, porque claro, o sea, muchas veces liberas un diafragma y se liberan los otros. O sea, bueno, pues que todo está comunicado. Sí, 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 total. Ay, bueno, no sé si por aquí han preguntado, porque la verdad es que cuando estoy en un directo me Ya, yo centro tanto en lo que me tampoco, está diciendo la persona que no, creo que no habían preguntas. No sé de si- momento no, muy bien. Pues ahora aquí ha Mira, puesto Rosana, yo qué creo de todo, bonita. me encanta. Está a tope, Rosaura. Ay, no sé qué estoy haciendo. Ay, ay, ay. Que toco cosas que no son. Que Vale, tocas nada. cosas que no son. Sí, me estoy tocando cosas que no son. Eh, bueno, para ir cerrando así, para hacerlo corto, porque me quedaría hablando, ya lo sabes, horas y horas. Pero Yo también, me encanta. sí. Entonces, te haría 2 preguntas, que más o menos las has contado, pero para como dejarlo súper claro. ¿Cuál es la, entre muchas comillas, la paciente ideal para tu consulta? O sea, ¿qué pueden venir a buscar contigo? ¿Qué ¿Qué pueden encontrarán? venir a buscar? O sea, la paciente ideal para empezar es alguien que sea responsable de su propia salud. Es decir, a mí, bueno, esto ya me lo enseñaron en osteopatía, ya no me gusta llamarlas pacientes, me gusta llamarlas consultantes. Es decir, tú vienes a buscar cómo mejorar tu salud y yo no te voy a dar, o sea, la solución mágica, voy a ayudarte o acompañarte en ese recorrido que es recuperar tu salud, ¿no? Entonces creo que es muy interesante que sean personas que de alguna manera tengan esa sensibilidad y esa autorresponsabilidad y ese compromiso con ellas mismas. Para, bueno, pues para encontrar ese equilibrio. Y luego, básicamente, pues que eso, que creo que es interesante eso, sobre todo el compromiso, que estén abiertas al cambio, a diferente, ya a abordar diferentes partes de su vida, ¿no? De los pilares que llamo yo fundamentales de la salud. Que bueno, básicamente pues eso serían el sueño, la gestión del estrés, la exposición a tóxicos, la alimentación y el ejercicio físico. Y sobre eso pues vamos a ir incidiendo. Sí, me encanta, me encanta. Y me encanta cómo has definido a la persona ideal en consulta, porque es así. O sea, creo que la autorresponsabilidad y el poder estar abierto es esencial, porque a veces la gente viene como buscando no, solucioname la vida en un momento. Es lo que has dicho, yo te acompaño, pero tienes que ser tú, ¿no? Quien mueva ahí un poquito. Sí, O sea, me parece sí. clavado. Y luego te pregunto, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde me encuentran? Pues me encuentran, mira, en Barcelona, en Clínica Magna, ahí estoy todos los jueves, y luego también estoy en Centro Elna, que está en Vilafranca del Penedès. Y luego en ocasiones hago alguna consulta online,
que hay gente que me lo pregunta y me dice, pero ¿cómo un ginecólogo va a hacer una consulta online? Digo, bueno, depende de qué y sobre todo si es una primera visita o si está la paciente, perdón, la consultante lejos, pues bueno, siempre podemos dar al menos, porque realmente a veces damos cosas por supuestas que no son tan evidentes, ¿no? Y hay gente que realmente pues en su entorno no ha encontrado respuestas que a nosotros nos pueden parecer muy básicas, pero que son fáciles en el sentido de, bueno, pues yo qué sé, una mujer que me puede escribir desde Galicia y, o bueno, mira, ahora me venía a la cabeza una chica del País Vasco que, bueno, pues ella hicimos una consulta, básicamente es un poco ver, orientar por dónde pueden ir los tiros y en ocasiones, pues bueno, no es necesario que vengas a mí, pero quizá te puedo decir, bueno, pues, ¿qué te parece si pruebas con este profesional o con este otro, ¿no? Claro, Y bueno, básicamente eso sería. claro, orientación. Oh, Marta, pues qué placer hablar contigo. Es Igualmente, que Luana. sí, ahora es un mundo que me parece súper necesario y que sí está muy relacionado con lo que yo hago y que me parece que es que sí, que debe tratarse desde la perspectiva que le das tú, porque si no, para mí se queda corto y se queda cojo e incluso puede ser desagradable para según qué personas, ¿no? Entonces, qué necesario es que te conozcan. Bueno, hay mucha gente, o sea, a veces la gente que es más visible, bueno, yo ahora soy medio visible, tampoco soy tan visible, ¿no? Pero hay gente, bueno, como dice Eduardo Galeano, ¿no? Gente pequeña, haciendo cosas pequeñas, pues cambiamos el mundo, ¿no? Y hay gente que está haciendo muy bien su trabajo, ¿no? Yo he tenido grandes compañeras que, y de todos ellos, no solamente de la terapia neural, de la osteopatía, he aprendido cosas, ¿no? O sea, desde cuando estuve, por ejemplo, en el Hospital San Pau, que es un hospital universitario que es grande, que estuve allí rotando en reproducción y había un ginecólogo que además era bastante mayor y que este hombre era el primero que yo vi advertir cuando iba a limpiar con una gasa. Y yo pensé, ostras, pues esto, y esto me lo quedé de ahí. Y luego, pues bueno, otra compañera, a la que adoro, otra amiga del Vendrell, que también era la primera ginecóloga que veía yo hablando con las pacientes mientras hacía una cesárea. Y eso para mí lo cambia todo. Y ya te digo, y estas personas pues son personas que simplemente lo que han hecho ha sido ponerse en los zapatos del otro y ver qué es lo que te gustaría, ¿no? Esta compañera en concreto pues es una persona que utiliza mucho el sentido del humor y que le encanta pues eso. Y allí en el Vendrell pues bueno, se habla con las pacientes mientras haces una cesárea si es necesario. Me encanta. Mira, aquí Laura nos dice, ay Laura, muy interesante, ojalá hubiera más profesionales con tanto respeto y sensibilidad. Sí, es que es así, ¿sí? Y que Bueno, pues seguro que muchas los hay, gracias. claro. Seguro que los hay, sí, los hay, Pero los hay. encontrarlos A cuesta, veces es que cuesta, cuesta. sí, cuesta, Es cuesta. que cuesta mucho. O sea, yo me doy cuenta en todas las formaciones cuando realmente hablas de este tema y te dicen, por favor, ¿alguien conoce a algún profesional así? Y es que, jolín, no, es muy difícil. O sea que, bueno, Cuesta. espero que os multipliquéis. En ello estamos, sí, sí. Y vosotros también, ¿eh? Que siga habiendo, que esto está creciendo, está creciendo. Qué bien. Bueno, pues lo dicho, Marta, muchas gracias, un placer y bueno, seguro que volvemos Igualmente, a hablar hermana, porque seguro seguramente, que llevamos seguro, dos. seguro que sí. Ya llevamos dos, a ver el siguiente, ya te invito a algo. Vale, un besito muy grande, Marta. Otro para ti. Gracias, Noena. Chao, chao. Chao.